Hola a todos. En esta ocasión hablaremos de la encíclica Pacem in Terris del Papa San Juan XXIII, que fue publicada el 11 de abril de 1963. Esta encíclica habla sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Un hecho curioso de esta encíclica es que fue publicada 2 meses antes de la muerte de San Juan XXIII y que era Jueves Santo, que se dio entre la primera y segunda sesión del Concilio Vaticano II, precisamente cuando él estaba gravísimamente enfermo de cáncer. Otro aspecto curioso es que se le considera como el testamento social dirigido a todas las personas de buena voluntad, y es que era que por primera vez en la historia una encíclica pontificia no solamente era dirigida hacia los obispos y los fieles católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad. Otro aspecto importante de esta encíclica es el contexto histórico en que se mueve, y es que se ubica en el posconflicto de la Segunda Guerra Mundial, también conocido como la Guerra Fría, ¿no? Entonces el mundo se ha dividido en dos grandes bloques, el oriental y el occidental. En el oriental está compuesto por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya ideología sigue el marxismo y también el no respetar los derechos humanos, y el bloque occidental, que está gobernado por los Estados Unidos y que tiene una doble forma de relacionarse con sus países aliados, sobre todo con los de Europa. Con las grandes potencias es una relación de iguales, mientras que con países más pequeños, más pobres como África, Asia y Latinoamérica, su relación es de dominio, y lo más triste es que es de explotación. Entonces, el mundo se ubica en esta doble vía del capitalismo y el comunismo. El objetivo principal de esta encíclica Pacem in Terris es ofrecer una visión más amplia de lo que es el orden, pero un orden fundado en la verdad, en la justicia, el amor y la libertad, que dentro de la voluntad de Dios quiere que se rijan las relaciones entre las naciones, en las relaciones internacionales, mundiales, y sobre todo también en las esferas privadas y públicas de las naciones. Este objetivo se funda en la raíz de una primera premisa que San Juan XXIII tiene muy claro en su encíclica Pacem in Terris, y es que la aspiración del hombre es la paz en la tierra, y esta no podrá establecerse ni consolidarse si no se respeta el orden establecido por Dios. Y es que se sabe que en los seres vivos y en las fuerzas de la naturaleza gobierna un orden maravilloso, un orden perfecto, un orden que debe venir de Dios. Y dentro de ese orden está el hombre, que debido a que es creado a imagen y semejanza de Dios, posee una intrínseca dignidad de la cual puede descubrir ese orden. En contraposición a este orden perfecto, natural y divino de todas las cosas del hombre y la naturaleza, se le antepone un desorden que reina entre los individuos y el pueblo en este hoy. Y el Papa Juan XXIII hace hincapié en una acción de Dios que hace en el hombre, y es que le ha impreso un orden en la conciencia humana, que hace en el hombre que descubra y mande a observar estrictamente, que escuche su conciencia, que le haga caso, pero que también que se ponga a actuar en pos del orden natural y de la ley natural. De esta forma, el contenido de la encíclica se estructura en 4 ordenamientos. Primero, ordenación de las relaciones civiles, luego viene una ordenación de las relaciones políticas, seguidamente la ordenación de las relaciones internacionales, y después veremos la ordenación de las relaciones mundiales. En la primera parte, la ordenación de las relaciones civiles, el Papa inicia desde el individuo, desde el sujeto, desde la persona, y entiende que en toda convivencia humana bien ordenada hay que establecer como fundamento al hombre que es persona, es decir, tiene una dignidad que le viene de Dios.
está dotado de inteligencia y de libre albedrío, y por tanto también el hombre goza de unos derechos y deberes. Por eso, en el contenido de esta primera parte, el Papa va a hablar sobre los derechos del hombre. Entonces hace mención del derecho que tiene el hombre a la existencia y a un decoroso nivel de vida. También el derecho que tiene a la buena fama, a la verdad y la cultura. El derecho al culto divino, los derechos familiares, los derechos económicos, derecho a la propiedad privada, el derecho de reunión y asociación, el derecho de residencia y inmigración, el derecho a intervenir en la vida pública, contribuir al bien común, y el derecho a la seguridad jurídica, es decir, la defensa de sus propios derechos, defensa eficaz, igualitaria para todos y regidas por las normas objetivas de la justicia. Pero así como el hombre tiene unos derechos, también tiene unos deberes, y hace mención de algunos deberes que tiene el hombre, por ejemplo el deber de respetar los derechos ajenos, también el deber de colaborar con los demás, es decir, que cada persona debe aportar su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que se respeten los derechos y los deberes de los demás, y el deber de actuar con sentido de responsabilidad. El hombre actúa por su propia iniciativa, libre y no movido por la coacción. También la convivencia civil se debe fundamentar en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. También a la convivencia civil le da un carácter espiritual, y es que es importante que el orden en la sociedad tenga esta naturaleza espiritual, porque eso quiere decir que se funda en la verdad y por lo mismo se practica según los preceptos de la justicia, vivificado por el amor y respetando la libertad. Pero también habla de que esta convivencia debe fundirse en el orden moral establecido por Dios. Este orden de principios universales, absolutos y que también son inmutables, y que su origen está en Dios, verdadero, personal. Él trasciende la naturaleza humana y hace de las relaciones sociales unas relaciones más trascendentes, más profundas entre los hombres. El segundo orden que se debe tener en cuenta y que habla el Papa Juan XXIII en su encíclica es sobre las relaciones políticas, y en ellas se ven tres elementos: la autoridad, el bien común y la constitución jurídica política de la sociedad. En cuanto a la autoridad, es necesaria en toda la sociedad y se debe tener en cuenta que su origen se deriva en Dios, en la autoridad de Dios, y consiste en la facultad de mandar según la razón, desde una fuerza moral. Debe respetar el orden establecido por Dios, no debe estar por encima de él, y esta doctrina se concilia perfectamente con la democracia legítima. El segundo punto es el bien común, el cual es la razón de ser de la autoridad. Estos dos van muy unidos. El contenido del bien común está determinado por las exigencias de la naturaleza humana, es decir, las necesidades básicas del hombre, y deben participar todos los ciudadanos en el disfrute del bien común, todos por igual. El Estado debe garantizar que tenga una participación efectiva, y los bienes se deben tener en cuenta tanto los del cuerpo como los del espíritu. El tercero es la constitución jurídica política de la sociedad, que debe promover los derechos del hombre, facilitar su cumplimiento y también el desarrollo económico y el progreso social, crear y mantener los servicios públicos y evitar que se creen posiciones de privilegio. Se debe estructurar en tres poderes públicos. En esta división está el principio de esta constitución jurídico-política. Se trata del legislativo, que debe atender a lo moral y a la realidad del momento, el poder ejecutivo, que debe aplicar la ley con sentido realista, y el poder judicial, que debe proceder con independencia. En cuanto al orden de las relaciones internacionales, el Papa Juan XXIII habla de que debe regirse por el mismo principio que se rigen las relaciones de convivencia entre los ciudadanos, y es que la ley natural, que se basa en las virtudes de verdad, justicia, solidaridad y libertad, también debe aplicarse a las relaciones entre las comunidades políticas.
¿Y esto cómo se entiende? Y es que las relaciones internacionales deben regirse por la verdad, ya que ésta exige que estas relaciones estén libres de discriminación racial y que se reconozca a todas las comunidades políticas iguales en derechos y dignidad, y cada una de ellas tiene el derecho a la existencia y al propio desarrollo. En cuanto a que las relaciones internacionales deban regirse por la justicia, exige el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Una nación no puede aumentar su riqueza perjudicando a otra. Además, las diferencias no deben zanjarse con armas ni engaños, y más que por esa época y por la época actual podemos hablar de la carrera armamentista, ese deseo que tienen las naciones de producir armas a costo de todos los sacrificios económicos que deban realizar, ahí incluyendo que deban sacrificar las ayudas económicas a nivel social y especialmente las que se le ofrecen a los más desfavorecidos. También se habla que las relaciones internacionales deben regirse por el principio de solidaridad, es decir, que las comunidades políticas, al satisfacer sus propios intereses, no deben perjudicar a nadie y lo que deben hacer es ayudar al resto. Para que se logre el bien común, las comunidades políticas deben realizar intercambios. Debe existir una colaboración internacional para que el intercambio de bienes o capitales sea más fácil. Y las relaciones internacionales deben regirse por la libertad. Ninguna nación tiene derecho a oprimir injustamente a otras o interponerse en sus asuntos. Naciones más desarrolladas deben colaborar con las que aún están en desarrollo, y eso incluye que deban respetar también las características de cada pueblo y abstenerse al intento de dominio político. En últimas, las diferencias de los pueblos se deben resolver por negociaciones y convenios, y estas relaciones deben fundarse en el obedecimiento al amor y no al temor. Ahora bien, en cuanto al orden de las relaciones mundiales, el Papa Juan XXIII se plantea un problema de base que hay para estas relaciones mundiales, y es que el bien común universal plantea problemas de suma gravedad, difíciles y que exigen una inmediata solución, sobre todo en lo referente a la seguridad y paz del mundo entero. Y las autoridades que se reúnen no logran lo suficiente, y no es por falta de voluntad, sino porque carecen del poder necesario. Y también es que el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y éstas solo pueden afrontarlos una autoridad pública, cuyo poder, estructura y medios sean lo suficientemente amplios. Es por eso que se debe tener una autoridad pública general, y de ahí surge la necesidad de una autoridad mundial, que debe establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por las fuerzas, que sea imparcial para todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común, y sobre todo que tenga como principio los derechos que se deben reconocer y se debe respetar la inviolabilidad de estos mismos derechos. Ahora bien, las relaciones entre esta autoridad pública mundial y las autoridades públicas de cada nación se regulan por el principio de subsidiariedad. Esto significa que la misión propia de esta autoridad mundial es precisamente la de examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común universal en el orden económico, social, político y cultural, ya que estos problemas representan dificultades superiores que cada gobernante no puede resolver por sí solos. Finalmente, hay que decir que esta encíclica nos deja como conclusión que la paz puede darse en la sociedad si primero se da en el interior de cada persona. Uno debe constantemente respetar el orden que Dios ha establecido. Con esta verdad el hombre está obligado a respetar a sus semejantes. También los gobernantes deben trabajar por políticas públicas que proporcionen la reubicación de los refugiados. La sociedad basada fundamentalmente en la solidaridad, esto se opone a los beneficios o intereses personales y al egoísmo o individualismo. También se debe establecer el bien común tanto nacional como internacional. Esto se logra uniendo la justicia con el amor. Tiene que haber una autoridad pública de nivel mundial para promover el bien común universal.
En síntesis, la paz no se logra solo con la ausencia de la violencia, sino llevando a la práctica los valores que hacen que la paz exista. La paz constituye una aspiración universal hoy y siempre. No debemos vivir acostumbrándonos a que la paz está lejos o que es un sueño, sino que la paz es una tarea permanente y de todos.